Ok, entonces ya estamos en la tercera clase de este módulo, de redes neuronales del curso de inteligencia artificial para el diagnóstico médico. Y repasemos un poco lo que hemos visto en estas tres clases. El- la primera fue los fundamentos de las redes neuronales. Y ahí aprendimos qué son las redes neuronales, aprendimos la estructura básica, que tienen capas, tienen un número de neuronas, y cómo podíamos entrenarlas también, conceptos de regularización vimos. La clase pasada nos dedicamos exclusivamente a ver redes que tenían que ver con imágenes y vimos un ejemplo de clasificación y ustedes programan un ejemplo de clasificación para ver si una radiografía de tórax tenía o no neumonía y después hicieron una tarea de segmentación de tumores. Y esta clase vamos a ver detección de anomalías y secuencias, y en particular vamos a ver dos arquitecturas. Vamos a ver redes recurrentes primero, y después vamos a ver autoencoders. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Explicar por qué necesitamos redes especializadas para los datos secuenciales, entender las redes neuronales recurrentes, y en particular la LSTM y la GRU, que vamos a ver más adelante de qué se tratan, entender lo que es un autoencoder y cómo se pueden usar para detectar anomalías, y también distinguir algunos tipos de autoencoders y entender de manera muy básica qué es una GAN. Entonces partamos con las redes neuronales recurrentes, y acá el problema que tenemos, al igual que con las imágenes, es que em, bueno, lo primero que son los datos secuenciales. En medicina son muy abundantes. Un ejemplo de esto puede ser un electrocardiograma, que se toman 300 millones de electrocardiogramas en el mundo cada año. Puede ser un electroencefalograma. em, Cada vez tenemos más sensores, quizás en nuestros relojes, que permiten medir señales continuas. Podemos medir niveles de glucosa. Ahora hay parches que miden eso. En una unidad de cuidado intensivo, el paciente tiene una serie de sensores que monitorean su condición y también sus señales temporales. También podemos entender em, que datos secuenciales como texto, y esto hay aún más todavía en medicina. Esto puede ser notas clínicas de una consulta, puede ser un reporte de un examen. También hay mucho conocimiento en artículos científicos. Otro tipo de datos secuenciales son videos, endoscopías, por ejemplo, colonoscopías, secuencias de ultrasonido, secuencias de resonancia magnética que tienen una componente temporal. Y también podemos tener sonidos, como lo que se capta con un estetoscopio, por ejemplo, y también una grabación de voz de una consulta. Déjeme ver acá. ¿Se ve bien? Sí, espero que sí, si no me hubieran avisado ya que se ve mal la presentación. Em, entonces, ¿por qué no podemos ocupar simplemente una red neuronal densa o una red convolucional? Em, bueno, lo primero es que en general los señales temporales no tienen una entrada de tamaño fijo. Es decir, puede ser que una oración o dos oraciones que significan exactamente lo mismo, una puede tener más o menos palabras, em, y en el fondo necesitamos una red que pueda manejar este número variable de secuencias, ¿no es cierto? En todos los casos que hemos visto en las clases anteriores, siempre fijábamos la entrada del input de la red neuronal, y esto era lo que se procesaba.
pero necesitamos una red que también pueda manejar un número variable o sea, un vector de features que pueda tener un largo variable. Em, Y lo otro es que no tienen contexto. Estas redes les va a costar mucho entender la relación entre dos conceptos, especialmente en el caso del texto, que puede ser que lo que yo diga ahora, una palabra influencie mucho de qué significa otra palabra. Entonces necesitamos algo que tenga un entendimiento global de la señal que le estamos pasando y eso se puede lograr a través de tener una memoria. Entonces, algunas aplicaciones, disculpen un segundo, algunas aplicaciones de modelos secuenciales en medicina. Uno de los más explotados es el análisis automático de electrocardiograma para detección de arritmia. También puede ser el análisis automático de electroencefalograma, que estas son a veces señales que se miden quizás toda la noche, entonces hacer esto de manera manual puede ser muy, muy tedioso y que consuma mucho tiempo, entonces es muy deseable tener un algoritmo automático en esos casos. Eh, También puede ser predecir algún evento clínico en la unidad de cuidados intensivos, que tenemos una cantidad de señales que miden de manera temporal y poder tratar de predecir qué va a pasar. Y bueno, y aplicaciones de texto, de procesamiento del lenguaje natural, hay muchísimas. Poder extraer diagnósticos de manera estructurada de notas clínicas, también clasificar reportes de patología, resumir, bueno, y muchas de las cosas que ya se están haciendo, que se puede hacer hoy día con herramientas como ChatGPT. También hay unas aplicaciones súper interesantes en el dominio de video. Por ejemplo, se pueden intentar em, detectar pólipos en colonoscopía solamente mirando la secuencia de video, que son imágenes súper poco estructuradas. También evaluación de función cardíaca a partir de ecografía, también de resonancia magnética. También en el dominio de análisis de sonidos médicos podemos tratar de clasificar sonidos cardíacos. Y acá les quería mostrar un ejemplo em, que conocí al CTO de esta empresa, que bueno, es un uruguayo que vive en Chile. Y esto es un estetoscopio inteligente que básicamente tiene un micrófono de alta fidelidad y permite hacer una clasificación automática de, de alguna condición que se pueda detectar. Bueno, y también permite escucharlo de mejor manera. Y ellos aprovecharon la oportunidad que tenían de que ya tenían un micrófono puesto en el fondo de la consulta y también graban todo la conversación que ocurre y después la transcriben. Y también me supongo que eh, la pueden resumir. Que aquí una aplicación y esto ya está aprobado por la FDA y funciona. Yo creo que esto se puede comprar y vale como $300, eh, lo cual no parece excesivamente caro. Em, Entonces, la idea clave de las redes recurrentes es introducir un bucle o un loop. Entonces, la red en cada tiempo de mi señal no solamente va a recibir la señal en ese tiempo, sino que va a recibir una historia o información que se transmite del paso anterior. Entonces, si vemos acá esta fórmula, podemos ver que nuestra red neuronal, que va a ser esta parte no lineal, em,
va a recibir la señal en el tiempo t y también va a recibir el h, que es el estado oculto del tiempo anterior, y con esto, más los parámetros teta, va a hacer una predicción del estado oculto en el tiempo, en este tiempo actual. Entonces tiene una componente en ht, está como el resumen de toda la historia que tengo que considerar para hacer la predicción. Entonces, de esta manera podemos introducir algún tipo de memoria. Em, entonces, bueno, nosotros esta fórmula mostraba cómo se calculaba el tamaño oculto, pero en realidad a nosotros no nos interesa solamente el tamaño oculto, sino que nos interesa hacer predicciones. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, hay distintas arquitecturas. Entonces, bueno, aquí en rojo se muestran las entradas y en azul serían las salidas o predicciones. Entonces podemos tener todas las em, combinaciones que queramos. Entonces partamos por la del medio, que es la más simple, que se llama Many to One. Entonces esto sería una red neuronal que, por ejemplo, analiza un electrocardiograma. Entonces van entrando cada punto del electrocardiograma y al final llega a hacer una predicción, que en este caso podría ser qué tipo de arritmia tiene, está representado en este electrocardiograma. Después la segunda más sencilla es esta que se llama Many to Many, que para cada entrada voy a producir una salida. Em, y, y claro, en el fondo esto sería como una especie de transformación de una señal. Entonces, si yo tengo em, claro, si yo tengo, claro, por ejemplo, si tengo una ficha clínica y yo quiero decir, bueno, esta perdón, esta palabra, no sé, un artículo, esta palabra describe una patología, esta palabra describe un órgano, entonces tengo que, para cada palabra que entra en mi red, tengo que hacer una predicción. Ese sería este caso de many to many. Y hay otro que es many to many, pero asíncrono, que en este caso de acá, que en el fondo yo voy haciendo predicciones em, que se pueden, que vienen después y que no tienen que necesariamente tener el mismo largo de las predicciones que estoy haciendo yo. Entonces, el ejemplo más clásico de esto sería una traducción de texto de un idioma a otro, donde una oración en español puede tener una cantidad de palabras y, por ejemplo, en italiano puede tener otra cantidad de palabras, entonces no puedo hacer que calcen perfecto. Sí, Mauricio, vi que alguien me ha escrito en el chat. Hola, hola profesor. Una Hola. pregunta, por ejemplo, en el caso del electrocardiograma, cada entrada se refiere del punto de vista temporal. Por ejemplo, si un electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo, sería que la imagen que se forma en un segundo de esos 25 milímetros del trazado es una de las entradas, o se refiere Mm. al total cuando ya termina el electrocardiograma de tomarse. Ya, bueno, muy buena pregunta. El electrocardiograma, bueno, pensemos que esto está digitalizado, que de hecho eso se puede hacer con una red neuronal, y al final esto va a ser un arreglo, podemos pensar, de NumPy, donde vamos a tener los 12 canales del electrocardiograma, y bueno, generalmente estos se samplean con una resolución, bueno, yo lo podría digitalizar, digamos, con 1000 Hz, es decir, por un segundo voy a tener 1000 muestras. Eh, entonces, en el fondo, digamos que este electrocardiograma dura 10 segundos, o sea, voy a tener una matriz que va a ser de 10.000 por 12 y va a representar la altura del electrocardiograma con respecto a un potencial base. Entonces, aquí va a tener un valor mayor,
después va a tener acá un valor negativo, después acá va a tener un valor cercano a cero. Entonces eso es lo que yo le paso más que la imagen directamente. Que se podría hacer, uno podría intentar hacer clasificación directamente mirando las imágenes, pero sería una tarea más difícil porque le estoy entregando datos un poco más crudos. Entonces, si yo los proceso, los digitalizo primero y después se los paso, eso es más fácil. Em, entonces, estamos por aquí. Em, entonces, bueno, mirando ahora, las dos que nos quedan acá, el one-to-one sería como lo que hemos visto, ¿no es cierto? Yo le entrego un ejemplo y me entrega, por ejemplo, lo que ya habíamos visto en las clases anteriores, le entrego una imagen y me entrega una segmentación o una clasificación. Y one-to-many podría ser el caso donde queremos generar una descripción a partir de una imagen. Entonces yo le entrego la imagen y esto después genera una secuencia de palabras describiendo qué es lo que estaba en esta imagen. Entonces, en general, el largo de esto no va a estar predeterminado y puede ir cambiando según lo que hay en la imagen. Ahora, ¿cuál es el principal problema de estas redes? O sea, que ya está más o menos resuelto, pero ¿cuál fue el principal desafío del desarrollo de estas redes? Es que los gradientes pueden desaparecer o explotar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si se acuerdan, en la primera clase vimos esta analogía del montañista que quería llegar hacia abajo y en el fondo en cada punto iba midiendo la pendiente para ver cómo llegar lo más rápido posible hasta el valle que estaba abajo. Em, lo que puede pasar con estas redes es que o la pendiente se hace muy pequeña y en el fondo el montañista no baja nada, o la pendiente se hace muy grande y tenemos estos fenómenos que la red el entrenamiento empieza a rebotar de un lado hacia otro. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Eh, y por qué es difícil que se mantenga estable. Es porque básicamente nosotros si tenemos secuencias muy largas, lo que estamos haciendo es aplicar muchas veces la misma matriz de pesos sobre nuestra señal y esto lo más seguro es que tenga uno de dos efectos. Uno puede ser que en la matriz de pesos haga que la señal que se propaga o el estado oculto se vaya achicando y como lo aplico muchas veces, cada vez lo vaya achicando, 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 achicando hasta que se hace prácticamente cero. O lo puede estar amplificando. Y eso va a hacer que cuando voy avanzando, la red la señal se haga cada vez más grande, más grande, más grande y va a explotar. Entonces puedo tener este tipo de comportamiento si es que lo que hace nuestra red es menor que uno, es decir, contrae los pesos, y si es que tiene un factor mayor que uno hace que esto explote. Y encontrar el balance para que esto sea exactamente uno es la parte difícil. Hay una técnica que no es muy bonita, pero funciona, es algo que se llama gradient clipping, que básicamente si es que decir que, bueno, si es que el tamaño de los gradientes es muy grande, simplemente los voy a recortar. Es decir, voy a mantener la dirección. Entonces, pensando que nuestro gradiente acá sería un vector, hacia donde yo me tengo que mover. Entonces, si es demasiado grande, lo que voy a hacer es recortarlo, pero manteniendo la misma dirección. Es decir, como que el montañista dice, la pendiente le dice, tienes que dar un paso gigante en esta dirección. Bueno, pero este algoritmo lo que hace, le dice, bueno, no haga un paso tan grande, sino que avanza en esa dirección, pero poquito, y de ahí reevalúa. Ahora, para los gradientes que desvanecen, eso es más complicado, no hay una técnica tan obvia como esta. Entonces, una de las redes que más éxito ha tenido en esta área se llaman Long Short Term Memory, LSTM.
Y son una arquitectura ya bastante antigua, es del año 97, y ellos, estos dos investigadores, lograron superar un poco este problema. Y son redes que se ocupan bastante hasta el día de hoy. En verdad funcionan bastante bien. Bueno, quizá el advenimiento de los transformers ha modificado un poco esto, pero en general funcionan. Una muy buena herramienta para datos secuenciales. Em, entonces, la idea de la LSTM es que en lugar de tener una sola capa en nuestra celda interna, que es como de las redes recurrentes, que son las que vimos antes, tiene una serie de puertas, de compuertas, y que van a regular cómo la información se transmite o se olvida dentro de la red. Entonces esta red tiene la capacidad de olvidar o recordar cierta información, y también de ver si es que la pasa al output o no. Entonces la- la red es bastante complicada, la verdad. No es algo que uno pueda explicar en 3 minutos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces, bueno, acá están las ecuaciones por si les interesa. Pero la, lo clave es que esta red em, tiene un estado de la celda, que ese va a ser como su memoria, y vamos a tener que este estado va a cambiar dependiendo de tres puertas. Bueno, en realidad de dos puertas. Em, una es una compuerta de olvido que permite borrar información del estado anterior, es decir, esto no es relevante. Y también tiene una compuerta de entrada, que es la que de la señal actual me permite incluir cierta información. Eh, Entonces, acá está la compuerta del olvido que en el fondo modula lo que había antes. Entonces, ustedes podrán imaginar que esto es un vector, y acá yo puedo poner un cero, y esto va a hacer que se borre acá un valor. Y la compuerta de input, que es la que regula si puedo meter la información, en ese mismo lugar puedo poner un uno y meter lo que calculó para ese estado. Finalmente tenemos la compuerta de output, que va a ser la que permite ver qué información va a salir a nuestro estado oculto. Entonces con esas tres compuertas se puede tener una especie de memoria de largo plazo también, de largo y de corto plazo. Hay otro tipo de redes que son em, un poquito más simples, que se llaman Gated Recurrent Unit o GRU, y a veces funcionan igual de bien que la SDM, y son un poquito eh, más simple. Y lo que hace esta red es que combina la compuerta de olvido y la entrada en una sola compuerta, que se llama compuerta de actualización, y eso hace que que sea un poquito más simple. Puede ser más rápida también de entrenar. Otra cosa importante, y esto se puede aplicar a las arquitecturas que acabamos de ver, a todo tipo de redes neuronales, son las bidireccionales, em, que van a analizar la señal en las dos direcciones. ¿Y esto por qué puede ser importante? Entonces, imaginemos que aparece en una frase la palabra banco, que bueno, puede tener tres significados. Puede ser un banco de sangre, puede ser un banco para sentarse, puede ser el banco que entrega, el que guarda la plata. Entonces, necesitamos saber si es que nosotros analizamos esta frase desde izquierda a derecha, no vamos a conocer
qué significa realmente la palabra banco, em, hasta que lleguemos, hasta que sea demasiado tarde, porque si un banco de sangre, bueno, ya voy a haber pasado la palabra banco. Entonces lo que se hace es que se entrega una red, lee la señal de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda y se juntan las predicciones, o sea, los estados ocultos de cada una de las redes y luego con eso se hace una predicción. Entonces un poco más complicado, pero hay es necesario para algunos casos. Em, en otros casos, por ejemplo, electrocardiograma y señales como temporales, esto no tiene mucho sentido porque en el fondo por la causalidad que existe en el universo, ¿no es cierto? O sea, no, lo que pasa después no puede influir lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Entonces cualquier señal como un electrocardiograma, em, un electroencefalograma, cualquier señal que esté graficando versus tiempo, no necesita este tipo de redes, porque lo que pasa en el futuro no puede influenciar lo que está pasando ahora. Otro tipo de red que nosotros ya las conocemos, pero también pueden ser súper útiles para analizar señales temporales, sobre todo, no así para texto, por esta misma propiedad que acabamos de hablar, son las redes convolucionales en una dimensión. Entonces, lo vimos extensivamente en la clase pasada, y la idea de esto es aplicar la misma operación de convolución, pero en señales simplemente temporales. Entonces, acá tenemos nuestro filtro, tenemos nuestra señal, y si se acuerdan lo que hacía una convolución era que tomaba los pesos del filtro y lo multiplicaba por la señal, eh, y iba moviendo, haciendo esto para cada posición de la señal. Entonces se fijan acá que todo es cero y solamente tengo este pequeño pic. Entonces, básicamente cuando el primer número del filtro, bueno, por alguna razón el filtro está al revés, pero cuando llegue esta parte del filtro acá se va a generar un pic así, eh, y después cuando llegue el palito al medio se va a generar algo más grande. Entonces al final en este tipo de señal básicamente voy a copiar el filtro centrado exactamente donde está ese pic. Entonces, esto es una operación local, es decir, solamente estoy mirando una pequeña ventana a la señal, entonces eh, puede tratar de detectar algunas cosas. Em, ¿Cuáles son las ventajas de esta red? Es que pueden procesar toda la señal de manera paralela, no tienen el problema de gradientes que se desvanecen o que explotan, tienen mucho menos parámetros porque el filtro se pasa por toda la señal y esos pesos se reutilizan y pueden detectar súper bien patrones em, bastante locales. Las desventajas, bueno, es que no tienen contexto global, que esto sí lo tienen las redes recurrentes como la LSTM. Y si yo quisiera tener algún contexto global, en general voy a tener que hacer una red muy profunda, em, lo cual puede ser que al final sea más complicado que usar algo como una LSTM. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces entra nuestra señal, aplicamos una serie de filtros que va a hacer que la señal aumente la dimensión. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas podíamos ocupar, no sé, ese 1632 filtros? Y esto hace que la imagen sea más grande. En el fondo perdón, que se generen múltiples señales que están procesadas cada una por distintos filtros. Puedo seguir haciendo este tipo de cosas, y finalmente puedo aplicar average pooling, que si se acuerdan, esto era simplemente em,
bueno, en este caso sería achicar temporalmente la señal, promediar algunos tramos de la señal y con esto yo después lo puedo pasar a una red fully connected para predecir algunas clases. Entonces, ¿cuál de las eh, dos yo debiera usar? Una convolucional de una dimensión, una red recurrente. Las convoluciones en una dimensión son ideales cuando tengo patrones súper claros, es decir, en el electrocardiograma yo tengo una anomalía en el complejo QRS. Bueno, es un patrón local y claro. También son rápidas y no tenemos una dependencia de largo plazo. Y la LSTM pues, se pueden ocupar para texto, sobre todo, eh, y donde el contexto y también patrones de largo plazo pueden ser importantes. Entonces, quizás, no sé, pensando en el caso del electroencefalograma, puede ser que quizá un patrón que apareció, no sé, hace una hora, y después aparece otro patrón y tengo que tener una memoria suficiente para acumular ese tipo de cosas, y para poder hacer un diagnóstico, por ejemplo, y puede ser importante. Y también si tengo bastante capacidad computacional y tengo el tiempo para esperar, em, se pueden, en general siempre vale la pena probar la LSTM. También hay una combinación híbrida de convolucionales 1D con LSTM. Y lo que vamos a hacer acá es tener una red convolucional, que en el fondo lo que va a hacer es simplemente transformar mi señal en algo que quizás puede ser más digerible, puede ser más pequeño que en la señal original. Y eso se lo voy a pasar a una LSTM y esta LSTM después va a va a ser la predicción final. Ahora, desde ya bueno, el año 2017 se publicó el paper bueno, y en verdad son como 9 años, pero sobre este paper de Google que se llama Attention is All You Need, que introdujo el concepto de transformer. em, y la idea acá es introdujo lo que se llama el mecanismo de atención. Bueno, igual allá existía, pero ellos hicieron una red que solamente tenía atención, y mostraron que era fue, esto llevó al desarrollo de los transformers. Y lo que hace el mecanismo de atención es que, bueno, evalúa todas las combinaciones. Digamos, yo tengo una oración de 10 palabras. Lo que va a hacer esto es que evalúa todas las combinaciones posibles. Es decir, va a tener 10 por 10 combinaciones posibles de palabras. Es decir, la primera con la última, la primera con la penúltima, la primera con sí misma. Y también al revés. Y esto va a poner, va a decir, bueno, estas combinaciones de palabras son importantes, entonces me tengo que fijar en ellas y eso después va a pasar, se va a propagar en la red. Esto puede ser computacionalmente mucho más caro, pero se ha visto que es súper efectivo. Eh, entonces, no sé si han visto un LLM que dice como, no, este tiene contexto de 1 millón, eh, como no sé, Opus tiene un contexto de 1 millón, el mejor modelo, y eso significa que puede analizar secuencias de 1 millón de largo, y evaluar todas las combinaciones posibles que hay entre 1 millón, de 1 millón por 1 millón, lo cual es muchísimo. Em, entonces la gracia de esto es que en el fondo ya como estoy analizando todas las combinaciones, aunque dos palabras estén muy muy lejanas, pues igual puedo encontrar el contexto, o sea, cómo se relacionan esas dos palabras. Entonces acá tenía un ejemplo de un paper que ya tiene su año, el 2019, pero de verdad que
para mí este es como el paper benchmark de clasificación de electrocardiograma y como que después de esto ellos como que solucionaron el problema y a fondo cosas que han seguido después no pueden ni mejorar mucho lo que ellos ya lograron. Y ellos ocupaban una red convolucional en una dimensión, es decir, algo relativamente sencillo. em, pero entrenaron con 64.000 electrocardiogramas. O sea, lo principal que hicieron ellos fue encontrar crear una set de base de datos súper grande y clasificaban en 12 tipos de arritmia y eh, ellos decían em, que podían superar incluso a cardiólogos. Entonces, estas señales se las dieron también a ciertos cardiólogos para que lo etiquetaran, creo que eran cuatro o cinco, y ellos con su red tenían una mejor performance que estos cardiólogos que hicieron la misma tarea. Y acá está la matriz de confusión, que ya esta la conocemos, ¿no es cierto? Que dice, si acá esto es uno sería que clasifica todos de manera perfecta. Em, y si es que no, es blanco, significa que en el fondo esta matriz muestra qué porcentaje de las predicciones, por ejemplo, déjenme buscar alguna que me sepa, de como ventricular taquicardia, no sé, acá en el fondo este valor es casi uno y todos los otros son blancos, significa que en casi ningún otro caso se predijo eso. Aquí se confunde con ritmo sinusal. eh, no sé si se parecen tanto, pero aquí, por ejemplo, el modelo se confunde mucho entre fibrilación auricular y, y, y flutter, que son dos casos que se parecen bastante. Entonces, igual son más o menos esperables. Ok, entonces llegamos a nuestro primer taller. Vamos a tener dos en esta clase, vamos a tener como más o menos el mismo formato. Bueno, ahora presentación, después una hora de taller y después más clases y después taller. Después vamos a terminar con un poquito más de clase. Entonces les voy aquí a copiar el link. Me gustaría que lo intentáramos correr. Ah, un segundo. Que lo abriéramos todo. Yo lo abrí y tuve un problema. Ay, no. Tuve unos problemas, así que al final me funcionó todo, entonces no estoy seguro si fue un problema puntual o algo que les va a pasar a todos. Entonces les pido si lo pueden abrir em, y veamos si les aparece el problema o no. Ah, no pasó. Ah, es más, si es que... Ya. Ahora me pasó este problema y no pasa siempre, entonces eso es lo que, por eso no sé cómo arreglarlo. Ya, entonces el problema que pasó es que este archivo no se bajó. Eh, este archivo que tiene los datos no se bajó. Entonces lo que les pido que hagan es si pueden... ¿Va? ¿No? ¿Sí funcionó? Qué cosa más rara. Ah, miren, si ponen acá archivos, tienen que ver que les aparezcan todos estos archivos. A mí me funciona al menos. ¿Sí? Te aparecen todos los archivos. Sí. Y Francisco, ¿este nos recomiendas correrlo con CPU o con GPU? Em, en verdad, siempre que puedan usar GPU es un poco más rápido.
Súper. Hay que esperar. Igual entiendo que la red acá es bien pequeña, así que no debería demorarse mucho con el CPU. Em, lo otro es que las LSTM no se benefician tanto del entrenamiento de GPU porque son más secuenciales. Ah, ya mira, aquí a alguien le pasó. Ya creo que si ahí pones reiniciar sesión, no pasa nada. O sea, tienes que apretar reiniciar sesión. Em, em, ya, entonces ahí sí pueden correr de nuevo el mismo comando. Creo que si lo corren de nuevo, debería funcionar. Me funcionó, pero me mandó no ese archivo .gdf, sino que un zip. Ah, te apareció el zip. Sí, Y pero solo dos el... archivos. También. Ya. Entonces hay uno que dice punto uno, ¿no? Le quedó uno que es como punto zip, punto uno. Sí, sí, hay uno. Ya. Entonces ahí pueden borrar el que no tiene el punto uno. No sé Súper. cómo. Sí. Ya, entonces ahí Descargar. delete. No, de borrar. No, no, borré el que no tenía el .1 y estoy descargando el zip 1. ¿Cómo? A ver, debiera ser. Miren, hagamos una cosa. Hagamos esto. Copien estos dos comandos, el que dice wget y el que dice unzip, y borren todos los archivos que digan bci. Todos los zip. Y corren solo este comando de nuevo. ¿Saben qué? A mí me salió también, perdón, ese error y le coloqué el reiniciar sesión y se solucionó todo guardándolo en el Drive. Hay una opción donde sale ahí en archivo, guardar, Ah, guardar ya. una copia en Drive y abre normal. No me da ningún problema después. Quizás esa es la solución, no sé. Em, pero es misterioso porque no le pasa a todo el mundo. Eh, entonces, si pueden, los que les pasó, bueno, pueden intentar eso de copiar al Drive o también pueden simplemente ejecutar estos dos comandos de nuevo, o sea, borrar todos los zips y ejecutar solo estos dos comandos de nuevo. Bueno, mientras intentan eso, puedo comentarle un poco de qué se trata el taller. Esto es algo que es como bien futurista, que la idea es poder controlar una máquina solamente con el pensamiento. Y esa área se llama Brain Computer Interface. Y este es un set de datos en que se le mostraban em, algunas al- em, ¿cómo se llama? Se mostraban ciertas imágenes y tenían algunas tenían algo que ver con la mano izquierda y otras perdón, tenían que imaginar mover su mano izquierda o su mano derecha. Y em, y se medían señales en el cerebro con un electroencefalograma. Y la idea de esto sería es que, claro, si yo puedo después leer esas imágenes, esas señales de electroencefalograma y predecir si es que el participante quería mover algo para la izquierda o para, perdón, su mano derecha o su mano izquierda. Con la idea de que después esto puede estar conectado a una máquina y realmente controlar algo. Entonces son 9 voluntarios, tienen tres señales de electroencefalograma bipolares, también tienen
bueno, está la O de, bueno, ocular. eh, y, y tienen, acá básicamente cada segmento está asociado a un movimiento de la mano izquierda, un movimiento de la mano derecha. Cero es mano izquierda y uno es derecha. Entonces, acá la idea que hace todo este código que ya está escrito es crear una matriz eh, X que tiene es el número total de ensayos. Es, a ver, ¿qué te pasó ahí? Claro, es que ahí tienes que borrar los archivos zip que ya tienes y ahí solo ejecuta eso, porque el segundo comando está leyendo todavía el primer zip. Y tú cuando lo haces esto de nuevo se agrega el que es punto 2 o el que es punto 1, punto 2 y si lo haces de nuevo te va a aparecer un punto 3. Entonces por eso antes de ejecutar los comandos tienen que borrar todos los zip que tengan. A mí me resultó de otra manera. Grabé ¿Cómo? directamente el archivo IDF en mi Drive. A mí me resultó de otra forma, como lo tienes tú. Parece que cuando hay dos sesiones al mismo tiempo abiertas, tira los zip. Entonces lo que hice es descargar el tiro de archivo que me enviaste y me puse en mi Drive y lo abrí directamente por mi Drive, no tuve problema. En vez de copy to Drive, lo hice directo de mi Drive. Eso fue más fácil. Creo que era más Ah, ya. eficaz. Sí, la otra opción es no ocupar el comando wget y bajar directamente el archivo, ir a este link, bajar el archivo y después subirlo. Eso también es una forma de solucionar el problema. Em, entonces, aquí tenemos va a ser el C va a ser el número de canales, tenemos tres canales, y el T va a ser el número de tiempos que tenemos, en este caso son 750 muestras. Y tiene la etiqueta asociada 0 o 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá eh, va a ser una tarea de clasificación con una LSTM. Entonces acá, si ustedes corren esto, a mí me irá a correr sin problema. Bueno, hay una librería especializada para el más problemas. Miguel Espinosa. eh, sí, ahí te funcionó bien. Sí, sí, Miguel ya está todo andando. Em, entonces, bueno, van a aparecer todas estas cosas. eh, y bueno, y aquí se crea esta matriz. Entonces, tenemos 3680 ensayos. Entonces, el primero, la idea es mirar los datos, eh, graficando. Después es ver si es que hay un balanceo de balance de clase. Después se crea el dataset, que es algo que ya hicieron la clase pasada o antepasada. Y después es implementar un modelo LSTM em, que sirva para clasificar esto. Y finalmente es hacer la tarea de clasificación de estas señales. Entonces vamos a dar una hora. Como siempre yo estoy acá escuchando. Entonces nos juntamos a las 4:50. Francisco, la consulta en ese archivo que abriste tú, ¿En serio? Sí, ¿será que no los baja todos, no? Ejecuta el código probablemente de nuevo, porque quizás no se había terminado de hacer el unzip. Es lo único que se me ocurre, porque si no el zip hubiera fallado. Ya, me lo voy a cachar. Si no, borrar todo y ejecutarlo de nuevo, porque igual es importante que estén todos los datos. Ya, Mm. gracias. Entonces, nada, como
Era como esa figura que yo les ¿Mm? mostraba el Cerro del Plomo, que podían bajar, llegar a Por distintos distintos lugares. lados. Claro. Ya. ¿Y Eso. es la semilla la que... Y si yo fijo la semilla, el resultado debería ser siempre igual? Claro, si fijas la semilla y no cambias nada en el código, deberá ser el mismo. Ya. Exactamente igual el resultado, igual. Sí, deberá ser exactamente igual. Ya, A menos que haya otra semilla ahí por ahí oculta o... ya, 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 gracias. ¿Sabes qué me pasa? Que cada vez que corro el modelo, me da unas curvas de pérdida y de accuracy distintas. Aunque no le modifique nada. Si lo vuelvo a correr, vuelve a salir curvas diferentes y diferentes y diferentes. Raro. Habría que mirar el código, pero seguro falta fijar Algo. la semilla en alguna parte. Esa Ya. sería la única explicación. Estoy buscando acá para empezar a compartir de nuevo. Acá está. Ya. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre aprendizaje no supervisado y detección de anomalías. Entonces, el ejemplo con que motivamos esto era un caso de imágenes del fondo retinal, donde una red neuronal podía reconocer muchas características como la edad, el sexo, si es que fumaba o no fumaba. Pero esta fue una red neuronal que fue entrenada con 283.000 imágenes, donde para cada una de ellas conocía estas características que tenía que predecir. Pero, ¿qué pasa si no tenemos etiqueta? ¿Qué pasa si tenemos 283 mil imágenes que no sabemos cuáles son las características de los pacientes? ¿Podemos hacer algo con ese tipo de imágenes? Y quizás esto ya lo aprendieron en otro curso, pero cuando no tenemos etiqueta, estamos en el área del aprendizaje no supervisado. Em, y tiene bastantes aplicaciones en medicina. Se puede ocupar para hacer clustering, quizás aprendieron la técnica de K-means. Se puede hacer reducción de dimensionalidad, que va a ser lo principal que vamos a hablar ahora en este curso. Y también detección de anomalías. Y también como una aplicación bonus vamos a hablar de generación de datos sintéticos. Y esto se refiere,
Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una serie de imágenes para las cuales tengo etiqueta y quiero generar más imágenes que se parezcan a esta? Puedo entrenar alguna red neuronal. Em, Así como yo le pido a ChatGPT que me genere una imagen de lo que yo quiera, también le puedo pedir que hacer una red que, por ejemplo, genere resonancia de corazón. Y acá hay una de estas dos filas son imágenes que fueron generadas por una red neuronal. La verdad es que no sé cuáles son cuáles, no me acuerdo. Creo que las de abajo son los de la red. Pero son, para mí por lo menos, son bastante indistinguibles. em, lo cual significa que pude hacer un muy buen trabajo la red. Eh, entonces, ¿a qué se refiere la reducción de dimensionalidad? eh, es que a veces los datos médicos pueden tener muchas características. Podemos, por ejemplo, si aquí ahí está lo que te digo. Ah, verdad, perdón, no revisamos el taller. Deberíamos haber hecho eso antes. Em, Déjenme, voy a poner acá la pestaña para, perdón, no sé qué me pasó, deberíamos haber revisado el taller primero. Déjenme compartirles la solución del taller y comentarle un poquito. Ay, eh, ya, aquí tengo la solución del taller. Bueno, esto ya lo habíamos corrido. Acá algunas muestras de la clase uno y la clase 2 y en verdad al ojo humano esto es prácticamente imposible distinguir, ¿no es cierto? Por eso que una red neuronal tampoco lo puede hacer porque no se ve como ninguna característica obvia que separe las dos señales. En las que son punteadas, que son la mano derecha, y las sólidas, que son la mano izquierda. Em, Después, bueno, el set de datos estaba perfectamente balanceado y esto era por construcción porque era un experimento controlado. Entonces, los que diseñaron el experimento dijeron, bueno, el 50% de las veces tienen que imaginarse una mano izquierda y el 50% de las veces tienen que imaginarse una mano derecha. Así que no hay mucha sorpresa en ese sentido. Después teníamos que construir el data loader, que esto es bastante estándar. em, y después definíamos acá nuestra red neuronal, em, que LSTM en este caso son bastante fáciles de definir porque son básicamente es como un módulo. Em, y después entrenábamos y se veían curvas como esta. Este es un caso bien claro de sobreajuste, donde la función, el entrenamiento de la pérdida de entrenamiento baja notoriamente. Bueno, en este caso no fue tan terrible, pero y la pérdida de testeo se queda pegada, no sigue subiendo. Entonces, acá definitivamente tenemos que parar de entrenar antes de que esto se vuelva peor. Y acá la idea era probar con alguno de ambos casos. Y claro, acá ya lo mejor que da en algún caso era un 65 por ciento. Pero esto tiene mucho más que ver con los datos, que no son muy separables al final. No hay nada que yo pueda hacer, ninguna red, ni un transformer, ni nada. Mm, Probablemente me pueda separar estos datos porque en el fondo, si es que yo, no sé hacer un ejemplo, pero si me pongo a medir una señal que no está relacionada con lo que está pasando, que puede ser lo que esté pasando acá, em, puede ser que en el fondo no pueda distinguir las señales, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo me pongo a,
a mirar la temperatura en Puerto Montt para tratar de predecir si es que va a llover en Santiago, probablemente no lo pueda predecir, ¿no es cierto? Y algo más o menos así pasa con estos datos. Pero algo se puede hacer. Ok, entonces, volviendo al tema de la reducción de dimensionalidad, em, por ejemplo, si tenemos una señal de, em, de una presión, eh, de una presión arterial, bueno, en realidad eso es toda una curva que uno puede medirla con distintas resoluciones, digamos que yo pueda tomar 1000 muestras por segundo, eh, pero en realidad lo que siempre se reporta va a ser simplemente la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no es cierto? Eh, y en el fondo hago una dimensión de reducción de dimensionalidad quizás de miles de puntos a simplemente dos. Entonces esto es algo que siempre se hace. A veces nosotros definimos a mano ciertos criterios, como por ejemplo el mínimo y el máximo, o el promedio, la desviación estándar, pero... pero hay técnicas más formales de cuál pueden ser las mejores características que puedo definir para perder la menor cantidad de información posible. Porque claro, si acá solamente con el mínimo y el máximo, probablemente voy a perder una cantidad de detalles de esta curva que después no voy a poder recuperar. Pero quizás pueda hacer algo mejor y que me permita recuperar más información a partir de un número acotado de características. Entonces, el framework general para, para la reducción de dimensionalidad es que voy a tener una, una función matemática que se llama el encoder y que este va a ser el encargado de generar una representación latente. Esto tiene varios nombres, se llama representación latente, código, em, y va a ser lo que comprime. Y después voy a tener acá esta representación latente. Podemos decir que esto sería como el mínimo y el máximo, la analogía que les daba antes. En el fondo, si esto tiene aquí, digamos, un vector de 100 entradas, este quizás va a tener, no sé, 5 entradas. Entonces, el encoder tiene que checar este vector que entra. Y después vamos a tener el decoder, que va a ser el que va a agrandar la señal la señal comprimida y la va a tratar de reconstruir de la mejor manera posible. Entonces, en todo el pipeline se puede entrenar de una manera no supervisada, en el sentido de que me puede entrar mi información, la comprimo, genero el código, después la descomprimo y para reconstruirla. Entonces yo simplemente para entrenar esto puedo hacer que lo que entra sea parecido a lo que sale. Entonces yo puedo tomar una foto, comprimirla y tiene que salir por el otro lado lo más parecida a lo a la que entró. Y para esto se puede ocupar una métrica de error de reconstrucción, una función de pérdida del error cuadrático medio. Y acá la técnica más sencilla, pero a la vez muy potente, para hacer esto se llama análisis de componentes principales, que estoy seguro que lo aprendieron ya en otro curso. eh, y, y con esa técnica tiene tiene, es un encoder y un decoder en particular, donde el encoder es simplemente podríamos pensar que una red neuronal de una capa es simplemente una capa lineal. Y además tiene otra particularidad que el decoder es la misma, se ocupa exactamente la misma encoder, pero simplemente se transpone la matriz. Entonces podríamos decir que los pesos del encoder son los mismos del decoder. Y si uno hace esos supuestos, uno puede como encontrar de manera analítica qué operación matemática tiene que hacer
eh, para calcular de manera óptima esos pesos. Y claro, se puede hacer de manera súper eficiente. Como que no tiene, el entrenamiento está súper bien prescrito, así como para hacer regresión lineal, que en teoría sería como una red neuronal de una capa. em, Uno se entrena de manera analítica, lo mismo pasa para el caso del PSA, del Principal Component Analysis. En mi opinión, Principal Component Analysis funciona muy, muy bien para muchos casos. Y acá vamos a ver una técnica alternativa que se llama autoencoders. La verdad es que si tienen una de estas tareas, siempre vale la pena probar con PSA porque en general funciona súper bien. Entonces, los autoencoders funcionan, tienen la misma estructura. PCA podríamos pensar que en un autoencoder en particular, pero la idea es, lo que cambia acá es que eh, vamos en lugar de tener una capa lineal, vamos a tener una red profunda. Entonces van a ser como redes neuronales que van a ser como cuellos de botella, que cada vez van teniendo menos neuronas por capa hasta que producen el código desaparecimos, acá está. Hasta que producen el código. Entonces, quizás, no sé, puesto en vector de 100, la siguiente capa va a tener 50, la siguiente 25, quizás la última tiene 12. Y después al revés, la capa, la red decoder va a tomar de 12 a 25, de 25 a 50 y 50 a 100. Entonces, la idea eh, partió en los años 80, pero en el año 2006 se publicó este paper Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks en la revista Science por Jeffrey Hinton, y que él mostró que podían funcionar mejor que PCA eh, para ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la primera... genera calor. Ya, acá tenemos este set de datos que se llama MNIST, que son dígitos escritos a mano, y tenemos que la primera fila son las imágenes originales, después imágenes reconstruidas por un autoencoder, y después tenemos imágenes reconstruidas por PCA. Entonces, en general, tareas que uno tiene mucho contraste, un autoencoder puede funcionar mejor. Sí, en general, PCA va a dar este tipo de imágenes que son más ruidosas. Pero igual vale la pena siempre considerar PSA porque aparte, no sé, si ya tengo los datos listos, no se demora nada en entrenar. Entonces, el- la gracia es que yo tengo, si tengo este cuello de botella o el espacio latente, tengo un estado comprimido que a veces es mucho más fácil de entender. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo ver acá el espacio latente para un autoencoder, para el mismo caso anterior, perdón, este es para PCA y este es para un autoencoder. Y acá se puede ver la diferencia que el autoencoder en este caso puede separar de mucho mejor manera los dígitos. Cada color en este gráfico representa imágenes de estos dígitos que fueron comprimidas, eh, y, y con eso se mostraba solamente el código. Entonces acá de esto de tener un código solamente dos. Entonces acá se pueden visualizar estas dos cosas y se ve que son, por ejemplo, los ceros, si no me equivoco, están claramente en una región. Cambio con PCA, en este caso está todo mezclado. Em,
Entonces esto es muy útil como técnica de clusterización, sobre todo con datos que, por ejemplo, imágenes podrían ser, eh, se puede aprovechar de usar autoencoders. Eh, de- Existen autoencoders convolucionales bueno, son precisamente lo que se imaginan. em, Vimos algo similar, muy similar a esto en la clase pasada con las units, que eran una especie de autoencoder, solamente que tenían estas conexiones que nos permitían ir que básicamente se saltaban de la entrada a la salida. Eh, el autoencoder convolucional generalmente esta sería como una red tradicional que nosotros vemos, que ya aprendimos, la que ocupamos en clasificación. Esto sería igual a eso, pero después tiene el decoder que tiene algunas cosas en particulares. Entonces, la, los decoders convolucionales tienen estas capas que se llaman COM-Transpose 2D y que son de convoluciones, y lo que hacen es eh, operan de manera inversa a las convoluciones estándar, en el sentido de que hacen crecer el tamaño de la imagen y en el fondo expanden la información que está comprimida. Y una alternativa a esta también puede ser las capas de upsampling, que van a hacer es simplemente tomar los píxeles y copiarlo. Entonces, digamos, si yo quiero pasar de 1 a 4 píxeles, a 2 por 2 píxeles, lo que voy a hacer es copiar el valor de ese píxel en 4 píxeles. Eso sería como lo más simple. A veces se puede hacer interpolación o cosas más sofisticadas. Pueden ser más eficientes las, que las transpose convolutions, porque no tienen parámetros. Entonces puede ser, claro, no hay nada que entrenar en esos casos. Em, entonces, lo que vamos a hacer es ir gradualmente incrementando la resolución de la imagen, y también vamos a ir reduciendo el número de canales. Y nuestro objetivo es como crear una imagen que sea lo más parecida a a la que entró. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar los autoencoders? Es igual que entrenar cualquier red neuronal, solamente que la salida se tiene que parecer a la entrada. Entonces, los autoencoders tienen bastante más parámetros que elegir que PSA. Esa es una de las desventajas. Em, Tenemos que elegir el tamaño de las capas, el tamaño del espacio latente. En PSA eso lo podemos elegir de manera casi automática. Em, También tenemos que elegir las funciones de activación. Em, Tenemos que elegir la función de pérdida, pero ese no es algo bastante más natural. En el fondo, si yo estoy trabajando con eh, una señal continua, un electrocardiograma, por ejemplo, o una imagen, lo más básico que yo puedo hacer es simplemente tomar el error cuadrático medio. Si estoy trabajando con imágenes binarias, quizá una segmentación, puedo ocupar el Binary Cross Entropy que ya habíamos visto antes, que se ocupa para tareas de clasificación. Luego, como optimizador, puedo ocupar Adam, eh, y el entrenamiento. Claro, la gran diferencia es que mi data loader no va a tener como el Y que siempre asignamos, sino que solamente va a tener el X, y tengo que hacer que la salida se parezca también a este X. También, aunque sea aprendizaje no supervisado, siempre es bueno dejar un set de testeo. Y esto porque
Es muy fácil que un autoencoder sobreajuste a los datos de entrenamiento. Entonces, siempre tenemos que dejar un set de validación para ver si es que nuestro autoencoder puede reconstruir bien imágenes que no están en el set de entrenamiento. Eh, igual podemos evaluar y lo que vamos a hacer en ese set de validación es evaluar el error de reconstrucción, simplemente. Es decir, si es que nuestro autoencoder puede reconstruir estas imágenes del set de validación, eh, vamos a estar bien. Ok, entonces, ¿cómo esto se puede usar para detectar anomalías? Entonces, imagínense, eh, nosotros tenemos muchos casos que conocemos que están sanos eh, y puede ser que las patologías se manifiesten de muchas maneras diferentes, pero no tenemos tantos datos porque son patologías raras que nos permitan decir, hacer un aprendizaje supervisado normal donde yo voy a tener una clase sano y otra con patología y voy a tratar de entrenar una red para que diferencie esas dos cosas. Entonces la idea es que vamos a entrenar una red, un autoencoder que va a poder reconstruir de muy buena manera los datos normales. Entonces, cuando le presentamos un dato con patología, por ejemplo, la red probablemente se va a equivocar y no va a poder reconstruir bien ese dato. Entonces, vamos a decir que el error de reconstrucción, uno esperaría que el error de reconstrucción sea alto. Entonces decimos, bueno, si es que mi error de reconstrucción es mayor que cierto umbral, voy a decir esto es una anomalía, quizás hay una patología en esta imagen. Entonces, acá esto, no ignoren un poco las columnas del medio, solamente hay que fijarse en la primera y en la última. En el fondo, acá lo que se hace es entrenó un- una red con resonancias de cerebro y luego se le pasa una que tiene un tumor y acá la red se equivoca mucho al reconstruir esta zona de acá. Entonces eso se interpreta como que es una anomalía y en el fondo se detecta que hay un tumor acá. Eh, Estas son unas imágenes retinales eh, que también detecta ciertas anomalías y acá también en la tarea que ya hemos visto se detectan ciertas anomalías cuando el caso tiene neumonía. Entonces se pueden ocupar para este tipo de cosas. Y acá esto funciona bien cuando el desbalance entre los datos normales y los que no son normales, porque tampoco sé qué esperar, es muy grande. Hay otros tipos de autoencoder que pueden ser bien útiles, que son los denoising autoencoders. em, y lo que vamos a hacer es tratar de quitarle el ruido a las imágenes. Entonces, acá lo que tenemos es que se corrompe una imagen con ruido, tenemos una imagen, supongo que esto es una resonancia, un CT, y se le agrega este patrón de ruido que tiene cierta estructura, em, y en el fondo me da esta imagen ruidosa, y yo lo paso por una unit claro, en este caso el autoencoder es una unit y le aprende a sacar el ruido a la imagen, porque en el fondo yo le entrego imagen con ruido y después le digo que no, esta imagen en verdad tendría que verse como la original y aprende a suprimir este ruido. Y después, esto es durante el entrenamiento, em, yo también puedo tratar de quitarle el ruido y además también se puede hacer con
ver, hacer la detección de anomalía. Entonces, en este caso estoy haciendo las dos cosas, quitando el ruido y además estoy em, detectando anomalía. También este es un ejemplo que le había mostrado hace tiempo en la primera clase de una red que está aprobada para la FDA, que quita el ruido de imágenes de resonancia. Y yo entiendo que ya muchos escáneres clínicos tienen este tipo de herramientas incorporadas. Así que esto es algo que se usa en la práctica y lo más seguro es que sean eh, tipo autoencoders para quitar ruido. ¿Sí, Mauricio? Profe, entonces, pero ahí si uno le quita el ruido, obviamente la imagen, la otra es una imagen eh, caricaturizada en el sentido de que no es reflejo fiel de lo que era la realidad posiblemente porque está colocando colores que son del promedio de lo que ha aprendido, pero no de lo que obviamente realmente tenía la imagen al quitarle el ruido, ¿no es cierto? No sé si me explico. Eh, claro, o sea, tu preocupación es que en el fondo yo al Que no quitarle... refleja la realidad al final, No, porque es como debería ser, pero no es lo que realmente es, el resultado que da al quitarle el ruido. ya, o sea, yo creo que eso es mejor esta foto. Es que, bueno, que acá uno se puede preguntar qué es lo que es la realidad. O sea, si la realidad es lo que, cómo salió la imagen no sé, del resonador. Claro, pero en el fondo uno puede, siempre en las imágenes médicas, puede, no sé, quizás adquirir por más tiempo o hacer algo que me genere una imagen con menos ruido. Entonces, lo que es la realidad es algo em, que quizás me demoro mucho en alcanzar, o sea, que existe pero es muy caro, o tengo que inyectarle demasiada radiación al paciente, o tengo que tenerlo por una hora en el escáner. Entonces la realidad existe. El problema es que me demoro mucho en alcanzarla. Entonces la idea es que estas redes pueden tomar una imagen que no está tan buena y tratar de llegar a esa realidad. ¿Carlos? Yo creo que también tengo la misma sensación de Mauricio, pero en realidad cada imagen que obtenemos es una representación, también es una representación de la realidad, digamos, en estricto rigor, no es la realidad. No estamos viendo no sé, la anatomía así viva, Mm. digamos. Y en ese sentido, no sé claro, al aplicarle el encoder es otra realidad que yo no sé en estricto rigor si es una mejor representación de la realidad o no. No sé si a eso se refería Mauricio. Sí, sí, no, pero yo creo que, bueno, quizás lo que dije con realidad era que en el fondo hay formas de reducir el ruido, de que tomar imágenes con muy, muy poco ruido. Y esto es generalmente subir la cantidad de radiación Ya, o tener una persona por más tiempo en un resonador. mencionaba. Si yo lo pudiera tener una persona por 2 horas, de hecho hay unos experimentos que nosotros hacemos que tenemos bueno, órganos, bueno, sacados ya, explantados de animales por 2 días dentro de un resonador y tenemos una imagen increíble. Claro. Pero claro, yo también puedo hacer esto por una hora y voy a obtener ruido, pero eso no significa que una imagen sin ruido no exista. Entonces, a lo que hoy es que lo que intentan lograr estas redes es reducir ese ruido que se produce porque quizás no adquirí todos los datos. A eso va Y perdona, lo último para no interrumpir tanto, sí, no. como tú comparas la imagen que obtienes después de reconstruir, digamos, versus la original, pero en estricto rigor uno no sabe qué hay en la original, digamos, ¿no? Por decirlo así. Claro, entonces por eso mismo acá lo que se hace es que se toma una imagen original y Ujú. se corrompe con ruido. Ya, Entonces yo tengo mi imagen como verdadera y la rompo con ruido y le enseño a una red a sacarle el ruido. ya, Mm. ya. O sea, en este caso es para eso, pero suponte que yo quisiera decir ahí, muéstrame la sustancia gris de esa resonancia. No, no está pensado en eso.
Este ejemplo en particular es No, solamente mejorar la calidad de la imagen, bueno, y también tiene un tema de detección de anomalías, pero es mejorar la calidad de imagen. ya, gracias. Pero, Francisco, lo que yo entiendo de la otra, de la que está aprobada por la FDA, como es que uno convencional, que es la que se demora más tiempo en adquirir, sino que con el encoder uno obtiene una sin ruido en menos tiempo, ¿no? Esa es como la lógica. Mm. Claro, pero ahí piensa que tiempo es más ruido, son sinónimos. O sea, si yo adquiero una imagen en menos tiempo, va a ser más ruidosa. Entonces lo que está haciendo este autoencoder es que está tomando una imagen que acá no está, que sería mucho más ruidosa, y la está dejando a un nivel superior que incluso la que se demoró casi 3 minutos en ser adquirida. Claro, pero mi pregunta es si procesa una imagen que ya está y la deja como la que está a la derecha, o es que a través del resonador la imagen que se obtiene es la de la derecha, como disminuyendo como reduciendo los parámetros que se Sí. obtienen. Lo que debe pasar, por lo que entendí cuando leí esto, es que se adquiere una imagen en 45 segundos que debe ser, es más ruidosa que la que está acá, pero no está mostrada en las imágenes. Y esa es la que se mejora. Perfecto, perfecto. Entiendo que es como un postproceso. Sí. Sí, es un postproceso. Sí. Em, Hay otro tipo bien importante de autoencoders que se llaman los autoencoders variacionales, em, que lo que hacen es un poquito más complicado teóricamente, pero lo que hacen es, en vez de aprender simplemente un espacio latente, aprenden una distribución de probabilidad para el espacio latente. Entonces ya no. Em, Ahora mi encoder lo que va a hacer es que en vez de predecir simplemente un código acá, lo que va a hacer es, va a predecir una media y una varianza. Entonces ahora antes si yo tenía solamente un valor que representábamos, pensemos la media, ahora además voy a tener una varianza. Y después se añade ruido, y esto se pasa por un decoder que es básicamente igual al anterior. Entonces ahora Z no es simplemente algo estático, sino que tiene una distribución de probabilidades. Y en este caso generalmente se ocupa eh, una, una distribución normal porque es muy fácil de generar muestras. Em, el, Ahora, ¿por qué quisiéramos hacer esto? Y bueno, tiene dos ventajas. La primera es que podemos generar nuevas muestras con esta técnica. Eh, Como esto es una distribución de probabilidad, acá yo puedo generar nuevos números aleatorios con una distribución normal y pasarlos por mi decoder, y eso me va a generar muestras que no estaban antes que yo nunca las he visto. Eh, y una de las principales ventajas, ¿por qué usarlo incluso cuando uno no quiere esta componente generativa? Es porque el espacio latente es mucho mejor estructurado. Y esto uno lo podríamos pensar como con las técnicas de regularización que vimos, que es como, por ejemplo, si yo hacía pequeñas perturbaciones de las imágenes, iba a... em, podía mejorar el entrenamiento. Bueno, acá lo que estoy haciendo es que siempre en el espacio de la reconstrucción estoy agregando un poco de ruido, y esto hace que el entrenamiento sea mucho más robusto. Y que también que se llama, en el fondo, que si yo me muevo en el espacio latente tenga un mucho mejor comportamiento. Y ahora para entrenar los autoencoders variacionales, tenemos una función de pérdida adicional que se llama la divergencia de Kullback-Leibler, que no tienen que saber los detalles, pero sí tienen que saber que si es que uno entrena estos autoencoders, sí aparecen dos funciones de pérdida. Y lo que hace esta divergencia es que compara la distribución que nuestro encoder predice con variancia mu y desviación estándar sigma,
y la compara, que dice que tanto se parece a una normal con media cero y varianza uno. Entonces esto hace que mi espacio latente tenga una distribución muy parecida a esta distribución normal 0,1, que es algo que se porta muy bien. Em, y tenemos acá que elegir este parámetro beta para ver qué tanto queremos regularizar el espacio latente. Em, entonces, acá hay un ejemplo, ustedes pueden ahí después en el PDF pueden hacer un clic y ver qué es lo que hay acá, pero es una implementación en este set de datos que se llama MNIST, que ya lo he mencionado muchas veces. Em, y entonces acá es lo mismo que antes, lo mismo imágenes que vimos antes, y acá está el espacio latente. Se puede ver que ahora tiene aún más estructura que el que les mostré antes. Y algo que es súper interesante es que yo puedo interpolar en el espacio latente, es decir, me puedo mover desde un uno hasta quizás por ejemplo, acá me estoy moviendo desde un 7 hasta un uno de manera continua y el espacio latente acá es muy suave. Entonces esto hace que básicamente yo pueda reconstruir cosas que están entre un 7 y un uno. Eh, y lo mismo acá si me paso, puedo pasar de un 7 a un 4 de un 4 a un 8 de aquí de un uno a un 9. Em, y en el fondo esto se hace como ampliando de manera uniforme este espacio latente que se comporta muy muy bien. Esa es como la gracia de los autoencoders variacionales. Y también, si se fijan acá, yo puedo generar nuevas muestras, ¿no es cierto? Eh, o sea, y estoy seguro que ninguna de estas muestras estaba originalmente en en el en el set de datos. Entonces, para generar esta figura, lo que se hace es que, en fondo, se pone acá una grilla y acá eh, em, y se generan todos estos dígitos diferentes. Eh, entonces los autoencoders variacionales se pueden usar para todas las tareas que ya hemos visto. En general, incluso si no quieren generar nuevos datos, podemos usarlo para detección de anomalías, para reducir ruido, lo que acabamos de ver, eh, comprimir datos, bajar la dimensionalidad de los datos. eh, Hacer un preentrenamiento no supervisado y después esto también lo habíamos hablado de hacer aprendizaje semi supervisado. eh, pero en este caso sería, imagínense, tengo muchos datos no etiquetados, entonces entro en un autoencoder y después boto el decoder y me quedo con simplemente el encoder o los códigos que obtuve y con eso puedo hacer una tarea de supervisada como clasificación, por ejemplo. Y también puedo generar nuevos datos, tomando muestras en el espacio latente y pasándolas por el decoder. Ok, entonces ahora vamos a tener nuestro segundo taller. Voy a pegar aquí al tiro el link en el chat eh, y yo lo voy a abrir ahora. Ya, y ahora vamos a hacer una clasificación de electrocardiograma. Perdón, no una clasificación, bueno, se parece, pero no. Una detección de anomalías en electrocardiograma con autoencoders. Entonces, la idea acá es que, bueno, vamos a cargar los datos, vamos a visualizarlos, vamos a analizar el balance entre las clases normales y anómalas, y después vamos a entrenar un autoencoder de una red convolucional 1D, y vamos a después vamos a entrenarlo solamente con los datos normales y después les vamos a pasar datos con patología y vamos a ver que si lo puede reconstruir bien o no. Entonces, este código no debería tener eh,
sin ningún problema. Yo lo corrí justo antes que partiera la clase y no hay ningún problema. Entonces, con esto acá ya se cargan todos los datos. Entonces, la primera parte, eh, vamos a visualizar el electrocardiograma, em, cómo se espérense, acá tenemos, claro, acá nos dan las clases ya separadas. Están los electrocardiogramas normales y los electrocardiogramas anómalos. Entonces la idea acá es hacer un poco de análisis de datos, de ver el latido promedio normal, el anómalo, y ver con cierta la desviación de cada uno de estos. Después vemos la distribución de clases, que algo sí que siempre vemos. Eh, y acá vamos a ocupar los latidos, vamos a ocupar el 80% de los latidos normales como entrenamiento, es decir, vamos a entrenar nuestro autoencoder solamente con datos normales y vamos a guardar el 20% como una validación o prueba para nuestro autoencoder de los normales y también vamos a dejar todos los datos anómalos fuera. Em, y con esto, eh, y después vamos a entrenar nuestro autoencoder y después vamos a pasar nuestros datos anómalos y vamos a ver si es que el error de reconstrucción es mayor en los datos anómalos que en los datos normales que no fueron entrenados, ocupados en el set de entrenamiento. Ok, entonces vamos a tener de nuevo una hora para hacer todo esto, así que iba a decir, estoy en Italia, iba a decirle a las 6:30. No sé qué horas dije antes. Em, por eso le iba a decir a las 6:30, pero en Chile son las eh, 11:30 son. 11:30. Sí. Sí. Entonces a las 12:30. 12:30, sí. O sea, ¿qué hora les dije antes? Disculpen. Em, y como siempre estoy aquí escuchando por si tienen consulta. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? Yo estaba mirando que en el ejercicio uno, cuando uno grafica el latido promedio normal y el latido promedio anómalo, en el latido promedio anómalo llama la atención que el inicio en el cero del promedio no coincide con el final del promedio. O sea, me refiero, por ejemplo, en la parte derecha, la donde dice latido promedio normal, no coincide el inicio con el final. En cambio, Sí, en el otro sí coinciden, porque ahí se entiende que es un latido normal que entre el R y un R de un electrocardiograma, pero en el otro está abajo. claro, déjame revisar bien porque creo que hay eh, hay una parte que se cortan los datos, pero debiera estar bien eso. Habría que mirar también una señal en particular. Voy a mirar los datos y te cuento. Entonces, esto lleva a que, claro, finalmente este tipo de modelos que en manos de empresas grandes que tienen millones de dólares para poder entrenar estos modelos gigantes y también poder correr la inferencia. Entonces es muy difícil que uno pueda entrenar así, quizás por una cosa chiquitita uno puede entrenar algo, pero en general estos modelos funcionan bien cuando uno tiene mucho más datos. Entonces por eso las redes convolucionales y todo lo que hemos visto en este curso todavía tiene mucho valor. Entonces, como por si tienen problemas de entrenamiento, eh, si tenemos reconstrucciones borrosas en claro,
Cuando estamos usando un autoencoder, puede ser que el modelo sea muy chico, que el tamaño del código sea muy pequeño, estamos tratando de comprimir demasiado algo. Entonces aquí podemos aumentar o la dimensión del código, del bottleneck que acabamos de definir. em, y también lo opuesto es que, claro, puede ser que el autoencoder esté memorizando y generalice muy mal cuando lo vemos en el set de testeo. Y acá tenemos que hacer lo opuesto, tenemos que reducir la dimensión latente. em, También podemos usar regularización. En general, los autoencoders variacionales tienen menos este problema. Eh, Después puede ser que la pérdida no disminuye. Podemos intentar bajando el learning rate. Eh, También si estamos entrenando en redes recurrentes y no estamos aprendiendo dependencias largas, ahí es recomendado ocupar una LSTM, una GRU en vez de una RNN simple. También puede ser que nuestro entrenamiento explote, que vemos que la función de pérdida sea de valores muy altos y ahí podemos usar gradient clipping. Esto en general se puede usar para cualquier red. Em, y si es que vemos overfitting, lo mismo de siempre, podemos reducir el número de capas o utilizar una técnica de regularización como dropout, por ejemplo. Ok, entonces, para resumir. Las redes neuronales recurrentes podemos procesar datos secuenciales y van avanzando paso a paso, van procesando la información. Y la LSTM y la GRU, la principal gracia es que tienen estas compuertas que nos permiten controlar el flujo de información, guardar cosas en memoria. Los autoencoders es una técnica más avanzada para hacer reducción de dimensionalidad con un encoder y un decoder y se pueden usar para detección de anomalía. También vimos dos variantes, los autoencoders para hacer denoising, también los autoencoders variacionales. Y también vimos un poco qué son las CANs y los transformers. Em, entonces, con eso terminamos la clase de hoy, terminamos un pelito antes. Em, Algunas cosas prácticas, les voy a subir el control que va a ser para el próximo domingo y también les subí la tarea 1. Em, la tarea 2 se las voy a subir como la próxima semana no hay clases, tenemos ahí un periodo que todavía pueden hacer la tarea. Yo creo que se las voy a subir mm, de vuelta el fin de semana largo, les voy a subir la tarea 2. ¿Ok? Y fue un gusto hacerle clases. Le agradezco mucho todas las preguntas y toda la curiosidad. Me hace mucho más o menos hacer estas clases. Así que muchas gracias. Gracias a Gracias, ti, profe. Francisco. Gracias. No, A chao. recuperar, sí. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao, feliz fin de semana. No, chao. Gracias.